Hola a todos, bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y desde España este vídeo de química que vamos a dedicar a la configuración electrónica. Dentro de la serie de vídeos de configuraciones electrónicas de los elementos químicos que estamos haciendo en el canal, hoy en concreto vamos a trabajar la configuración electrónica del protactínio. Un vídeo en el que trabajaremos la configuración electrónica completa, la abreviada, os voy a explicar el diagrama de orbitales, vamos a ver cómo se hace el dibujo del átomo y podéis aprender a utilizar el diagrama de Moller o diagrama de las diagonales. Y además terminaremos con un resumen final que te va a encantar. Así que te invito a ver este vídeo. Además, si te gusta me puedes dejar un like o un comentario, lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora comenzamos. Configuración electrónica. Definimos configuración electrónica como la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía. Para entender esta definición lo vamos a hacer viendo por un lado el dibujo del átomo y por otro lado el diagrama de las diagonales. En el dibujo del átomo vemos que en esta zona central está el núcleo. Justamente ahí están los protones y los neutrones y en diferentes niveles de energía están colocados los electrones en el átomo. Y para eso es para lo que se hace la configuración electrónica, para ver cómo se distribuyen esos electrones en niveles y subniveles. Bien, estos niveles de energía aparecen reflejados en el diagrama de Moller o diagrama de las diagonales, que nos indica el orden de llenado de estos niveles y subniveles. De esta forma vemos que hay 7 niveles de energía, que yo ya los dejé puestos ahí. Además hay unos subniveles que pueden ser de 4 tipos, subniveles del tipo S, cuya capacidad máxima es de 2 electrones. Cuando tengamos un subnivel del tipo P va a ser de 6 electrones, si tenemos un subnivel del tipo D será de 10 electrones y cuando tengamos un F va a ser de 14 electrones. Bueno, esta será la manera en la que vamos a trabajar la configuración electrónica y vamos a seguir el orden que marcan estas flechitas para completar. Además, para esta configuración necesitamos conocer los datos del elemento. Esos datos los vamos a obtener de la tabla periódica. En este caso, el protactinio, cuyo símbolo químico es una P y una A, tiene de número atómico 91 y su número másico es 231,03. Entonces nos vamos a tomar nota del número atómico, que se representa con Z y que vale 91 en este caso. Entonces, ¿eso qué nos va a indicar? Pues el número atómico nos indica los protones que tiene este elemento en su núcleo, es decir, los protones o cargas positivas van a ser 91. Además, si el átomo es neutro, vamos a saber que los electrones van a coincidir en número con los protones, es decir, también van a ser 91. Y los neutrones que no tienen carga eléctrica y que van colocados en el núcleo se hacen restando el número másico redondeado, es decir, en vez de 231 con 0,3 pondríamos 231 menos 91 y eso nos va a dar 140. Entonces vamos a saber que tiene 140 neutrones en el núcleo. Con estos datos, ¿qué vamos a saber? Pues que en nuestro átomo de protactinio vamos a tener en el núcleo 91 protones, os podéis tomar nota. También 130 neutrones que no tienen carga eléctrica y también van en el núcleo. Y ahora repartidos en estos niveles de energía van estos 91 electrones y por medio de la configuración electrónica vamos a ver cómo se distribuye. Para hacer la configuración electrónica de un elemento nos vamos a tomar nota en primer lugar de su símbolo químico. En este caso os quiero decir que vamos a hacer la configuración electrónica, pero cuando la terminemos vamos a hacer una rectificación, puesto que en algunos elementos la configuración real que se obtiene por la espectroscopía atómica no coincide exactamente con la que nos marca el diagrama de Moller. Y en esos elementos hay que hacer esa rectificación y justamente el protactinio es uno de ellos. Con lo cual vamos a hacer la configuración electrónica basándonos en el diagrama de Moller, pero luego al final del todo de esa configuración vamos a tener en cuenta que vamos a hacer esa rectificación. Entonces nos vamos al diagrama y vamos con la primera flechita y comienza con un S2, nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Vamos a la siguiente flechita y sería 2S2. Ahora vamos a la siguiente, 2P6 y 3S2. Vamos a la siguiente, 3P6
4s2. Os recuerdo que estamos poniendo siempre la capacidad máxima que tiene de electrones cada uno de estos subniveles, del P6, del S2, porque en total nosotros vamos a tener que poner 91 electrones, luego debemos escribir bastante parte de configuración antes de hacer recuento. Entonces vamos por el 4s2, nos vamos al siguiente y ponemos 3d10. Nos vamos al siguiente y ponemos 4p6 y seguimos 5s2. Estamos aquí y ahora nos vamos a la siguiente flechita y como veis pone 4d, en los Ds tienen capacidad para 10, 5p6 y 6s2. Estamos aquí y nos vamos a la siguiente flechita que pone 4f14, que estamos ahí, 5d10, que es esta, 6p6 y 7s2. Y ahora nos tocaría ya el 5f. Ahora vamos a hacer recuento de los electrones que llevamos y los vamos a sumar, que son 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 2, 20 y 10, 30, 36, 38 y 10, 48 y 6, 54 y 2, 56 más 14 son 70 y 10, 80, 86, 88, hasta el 91 van 3 y quedaría F3. Pero ¿qué ocurre? Ya os he explicado que al final de esta configuración había que hacer una rectificación en esa configuración electrónica. Aunque yo ahora vamos a ubicar primero al elemento y ahora ya después vamos a explicar esa configuración. Entonces, dentro de la configuración electrónica vemos los niveles de energía, nivel 1, el 2, 3, el más alto dentro de todos los que hay es el 7. Pues ese 7 nos va a indicar el periodo en el que está el elemento. Vamos a saber que está en el periodo 7. ¿Por qué? Porque tiene 7 niveles de energía que yo ya os he marcado aquí. Por eso va a estar en este periodo, en esta fila horizontal de la tabla periódica, porque va a tener 7 niveles de energía. Además, vamos a saber en qué grupo está, porque si terminar la configuración en 5F, pues ya vamos a saber que va a pertenecer a este bloque aparte de la tabla periódica, que es el bloque F. Pero ¿de dónde se saca desde la tabla periódica este bloque? Bueno, nosotros hemos dicho que nuestro elemento está en el periodo 7. Entonces, vamos a saber que está aquí justamente los actínidos, aquí estaría el actinio y desde aquí se saca esta fila, la segunda de estas dos filas, y ahí justamente dentro de los actínidos va a estar nuestro elemento de hoy, el protactinio. Luego le vamos a poder colocar en esta posición, que sería el primero del grupo, diríamos que lo ocupa el actinio, porque es el que le da nombre al grupo, luego sería el torio y a continuación el elemento de hoy, que sería el protactinio, que vamos a representarlo con una P y con una A. Y vamos a anotarnos su número de grupo, que es entonces el grupo 3B, y vamos a saber que está en el bloque F, que lo hemos puesto aquí. Ya sabemos también que está en el bloque F. Y ahora vamos a hacer la configuración real que se obtiene después de la espectroscopía atómica. Entonces, esa configuración va a ser que el F3 se va a quitar y vamos a poner F2 y del F se va a pasar uno al D, que es el siguiente, que es el 6D. Y vamos a poner 6D1, o sea, esa rectificación consistiría en que un electrón desde el 5F, que tenía 3 electrones, va a pasar al 6D y en el D va a quedar ahora un electrón. Esto es debido a que esos dos subniveles, el F y el D, tienen energías similares, entonces en este caso, al comprobarlo después de la espectroscopía atómica, se ve que un electrón ha pasado desde el 5F al 6D. Entonces la configuración real de este elemento quedaría así. Ahora, desde esta configuración completa podemos hacerla abreviada. Para hacer la configuración abreviada de un elemento nos debemos fijar en el gas noble de referencia anterior. Hemos dicho que nuestro elemento viene desde esta posición, que está aquí todo su grupo, con lo cual todos estos elementos estarían en este periodo 7, y debemos buscar el gas noble anterior, el que está en el periodo 6, los gases nobles están aquí en este grupo, y marcar la configuración de ese gas noble, que es el radón, con lo cual vamos a marcar que desde aquí hasta el 6P6 todo esto va a ser radón. Sabiendo que esta es la configuración del radón, pues ya es muy fácil hacer la configuración abreviada de nuestro elemento, y va a consistir en poner su símbolo químico así, y vamos a escribir
entre corchetes radón, ya toda esta parte no se escribiría y solamente vamos a añadir esta parte final ya con la rectificación hecha, que sería 7S2, 5F2 y 6D1. Esta sería la configuración abreviada del protactíneo. Bueno, ahora vamos a hacer el diagrama de orbitales. Yo ya aquí os he representado el diagrama de orbitales que corresponde al radón, para no tenerlo que escribir porque es muy largo. Entonces, este vídeo de cómo se hace este diagrama de orbitales del radón lo podéis ver, que está subido al canal. Simplemente con que pongáis configuración radón a profe Arantxa o configuración radón seguro que os va a salir de los primeros. Entonces, ¿cómo se hace el diagrama de orbitales de un elemento? Pues debemos escribir la configuración electrónica completa. Como aquí ya tenemos la del radón, vamos a añadir esta parte final y pondríamos 7S, 5F y 6D. ¿En qué consiste? Pues debemos hacer orbitales. Orbitales que son las líneas horizontales o cajitas podéis hacer también. Entonces, debemos hacer siempre la mitad de orbitales que capacidad de electrones tiene el subnivel. Por ejemplo, los S que caben 2 electrones, hemos hecho en los S un solo orbital, luego en este S un orbital. Los P que tienen capacidad para 6 electrones, ya veis que llevan 3 líneas horizontales. Y ahora los F, que es nuestro caso aquí, este F tiene capacidad para 14, luego tenemos que hacer la mitad de orbitales, que serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando tengamos un D, como los D tienen capacidad para 10, pues vamos a hacer 5 orbitales. Y vamos a ver cómo se llenan ahora los orbitales. Cuando tengamos orbitales del tipo S, este tiene 2 electrones, el primero va a entrar con flechita hacia arriba y su spin va a valer más un medio y va a girar en el sentido de las agujas del reloj. El segundo va a entrar con flechita hacia abajo, su spin va a valer menos un medio y va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí tenemos los F. En el F vemos que tenemos que colocar solamente 2 electrones. En los orbitales, cuando se van llenando, siempre primero entran los spines hacia arriba. Entonces, el primer electrón entraría así y el segundo entraría también con flechita hacia arriba, porque hasta que todos los orbitales no tengan un electrón, no comienzan a entrar las flechitas para abajo. Luego estos 2 flechitas entrarían así y en el D, que también hay un D, el que ha saltado desde el otro F, también entraría así y este sería el electrón diferencial y sería el último que entra en la configuración electrónica y su spin también valdría más un medio. Bueno, ahora vamos a explicar cómo sería la distribución de electrones por capas o niveles viendo el dibujo de nuestro átomo y lo vamos a ver confrontándolo con la configuración electrónica. De manera que en el primer nivel de energía, que es este que tenemos aquí, este naranja, vemos que aquí en la configuración hay 2 electrones. Luego lo vamos a poner aquí 2 y vemos que en este nivel ya los tenemos dibujados 2 electrones. La siguiente capa, que es la capa número 2, esta que está marcada ahí en verde, tenemos 2 y 6, 8 electrones. Luego aquí irían 8. El siguiente nivel, que es este rojo, que es la capa número 3, que es esto tiene 3 y esto también, pues tiene 2 y 6, 8 y 10, 18. Luego en el nivel 3 irían 18 electrones. Ahora, en el nivel 4, que es este nivel azul, pues todo lo que tenga 4 es nivel 4, que son 2 y 6, 8 y 10, 18, más 14 serían 32 electrones. Luego en este nivel azul irían 32 electrones. En el nivel 5 tendríamos 2 y 6, 8 y 10, 18 y 2, 20. Luego aquí sería un 20. Luego en el nivel 6, que es este nivel verde, tendríamos 6 y 2, 8 y 1, 9. Luego tendríamos aquí 9. Y en el último nivel ocupado por electrones, que es este nivel rojo, que sería la capa número 7, tendría 2. Luego, como hemos visto, tenemos aquí 7 niveles de energía que a veces, cuando se ve el dibujo del átomo, aparecen así representados en la parte de abajo entre comas, pues esos son los niveles de energía y los electrones que tiene cada uno de los niveles. 7 en total, como hemos visto. La última capa ocupada por electrones es esta capa número 7 y en total tiene 2. Esa capa es la capa de valencia, la capa número 7. Los electrones de valencia serían 2 y si los queréis representar con las estructuras de Lewis se escribiría una P y una A y 2 puntitos y serían así las estructuras de Lewis del elemento. Bueno, ahora te dejo con un breve resumen sobre la configuración electrónica y la de este caso, la del protactíneo.
En este vídeo hemos explicado la configuración electrónica del protactinio. Para ello hemos utilizado el diagrama de Moller o diagrama de las diagonales. Además, debes conocer el número atómico del elemento, en este caso tiene de número atómico 91, dato que encontrarás en la tabla periódica. Los elementos representativos ocupan la zona A en la tabla periódica, los elementos de transición la zona B y los de transición interna ocupan un grupo aparte en la tabla periódica dentro del bloque F donde está nuestro elemento de hoy. Esta es la configuración electrónica del protactinio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f2, 6d1 y su configuración abreviada basada en la del radón. Las filas horizontales de la tabla periódica son 7 y se llaman periodos. También hay 18 grupos o columnas verticales. Estos 4 bloques te ayudarán a ubicar los elementos, el bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha, el bloque D en el centro y el bloque F como un bloque aparte en la tabla periódica donde se ubican lantánidos y actínidos. Así, nuestro elemento va a pertenecer al grupo de los actínidos que ocupa esta posición en la tabla periódica, el periodo 7 y el grupo 3b. Desde ese grupo sale el bloque F y los actínidos y el protactinio ocupa esta posición y pertenece a los elementos de transición interna y al bloque F de los actínidos. Debe tenerse en cuenta que la configuración real de algunos elementos, es decir, la que se deduce por espectroscopía atómica, no es la que predice el diagrama de Moller. Hay excepciones en las que hay que hacer una rectificación en la configuración electrónica. Tal es el caso del protactinio, según se ha explicado en el vídeo. Hasta aquí llegó el vídeo que hemos dedicado a la configuración electrónica del protactinio. Si te gustó, pues ya lo sabes, like y comentario. Además, te puedes suscribir de manera gratuita al canal. Te doy mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.